Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12, por favor. Hebreos 6, 10 al 12. Y vamos a ver cómo vamos a heredar las promesas. Amén. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? A todos, ¿verdad? Todos las queremos, pero a veces no sabemos cómo podemos acceder a ellas. Así que ahora vamos a aprenderlo. Amén. Dice la Escritura: Dios no es injusto, como para olvidarse de las obras del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Leí la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos, pero es el mismo versículo que ustedes le acaban de leer. Amén. Entonces, aquí nos dice exactamente cómo heredar las promesas. Dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y yo siempre digo que Dios nos pone en contexto. Amén. Así que, bueno, pues muchos de nosotros a veces tal vez nos hemos cansado de servir en la iglesia. Y a veces no es solo eso, sino que a veces nos hemos hecho perezosos, ¿verdad? A veces sí venimos, pero somos perezosos, ya sea porque a lo mejor no estamos de acuerdo con todas las cosas, o porque el desánimo se ha hecho presente en nuestra vida. A veces es también eso. El apóstol aquí hace mención de que Dios es justo y que jamás va a olvidar la obra de amor que hacemos, ¿verdad? Pero, ojo, dice que es una obra de amor. Es decir, puedo no estar de acuerdo, pero aún así soy llamada a hacerlo, en amor y por amor. Amén. Y qué difícil a veces es hacer algo en amor, cuando nuestra razón dice, es que podría ser mejor. Yo creo que funcionaría más si hicieran esto. No quiero, la verdad. O no me gusta. O no lo voy a hacer. ¿Verdad? Y vamos a ver que la palabra aquí nos da ejemplos, la misma palabra. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo todo como lo debía hacer. Él jamás dijo, yo pienso que, o yo sé que funcionaría mejor así, pero pues el Padre dice, o no quiero, aunque el Padre haya dicho. Tampoco escuchamos a Jesús decir, no me gusta, o no lo voy a hacer. Entonces vemos a un Jesús que jamás se dejó llevar por sus pensamientos. Tampoco dijo, yo lo haría así, pero el Padre dijo que de esta manera. Todo lo contrario, Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús, según nos dice la palabra, que por lo que padeció, Él aprendió obediencia. Y nos muestra que la obediencia no se cuestiona, se obedece, no se critica, se aplica. La obediencia no se justifica, se enseña. Entonces vemos a un Jesús que jamás fue perezoso, y lo vemos cuando Él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Amén. Vamos a orar para que Dios nos muestre cómo heredar entonces las promesas, si hemos sido perezosos o qué onda. Padre mío, muchas gracias por este tiempo que nos permite estar aquí. Gracias por la vida de mi hermana Irma, que se sigue esforzando por estar en este lugar, a pesar de todo lo que está viviendo. Gracias por la vida de mi hermana Mari, de mi hermana Lulú. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que hoy tal vez se encuentren delicados de salud, que tal vez el tiempo no los dejó llegar. Yo le pido, mi Señor, que usted sea mostrando
una vez más su gracia y su gran misericordia para con cada uno de ellos, y con los que estamos aquí, Señor, también nos enseñe, y cuando esta predicación llegue a los oídos de nuestros hermanos, también ellos puedan ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hoy por hoy, hermano, yo quiero preguntarle, ¿cómo puede decir usted que va en su trabajo para con el Señor? ¿Cree que usted está en la posición en la que el Señor quiere que esté, en el lugar donde usted debe estar, haciendo lo que el Señor quiere que esté haciendo? Porque el texto termina diciendo que imitemos a los que por la fe y paciencia heredaron las promesas. Entonces, muchos queremos promesas. Yo quiero promesas. Si hablamos de promesas, creo que mucha gente, hasta los incrédulos, quieren las promesas que Dios tiene. Amén. No quieren venir, pero quieren las promesas. Entonces, muchos queremos todo eso, pero muy pocos contamos con esos dos elementos que hoy quiero hablarte. Y voy a utilizar a dos personajes que nos van a mostrar cómo es que se heredan las promesas, con el fin de que nosotros podamos heredarlas también tomando su ejemplo. ¿Amén? ¿Estamos listos? Amén. Entonces, es obvio que si vamos a hablar de la fe, el personaje para eso es Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Vamos por favor a Génesis capítulo 22, versículos, vamos a leer el 1, el 8, el 12 y el 13. Por favor. 1, 22, 1, 5, 8, 12 y 13. ¿Va? En ese orden. Dice la Escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció holocausto en lugar de su hijo. ¿Por qué hice esto? Porque resumí todo lo que es la historia de Abraham. Ya lo conocemos, sabemos que Dios le habló, que le pidió a su hijo, y entonces vemos aquí esos textos que son clave, y vamos a ir viendo por qué. Fíjese, eso es fe. El Señor le llama y le dice: Abraham, él dice: heme aquí, dame a tu hijo, tu único, al que amas, Isaac. Por si no sabes cuál, le da hasta el nombre, ¿no? Y entonces, esto nos muestra que cuando Dios nos pide algo, nosotros, si tenemos fe, vamos a poder estar dispuestos a lanzarnos al vacío si Dios nos lo pide. Él sabe por qué. Esto es lo que estaba haciendo aquí Abraham. Vemos cómo Abraham nos enseña algunos principios de la fe. 1, la fe implica obediencia. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Cuando Dios le dice: Abraham, él dice: heme aquí. Y entonces le dice: dame a tu hijo, tu único, y dice que él se levantó muy de mañana. No es como que: ay, Señor, perdón, me quedé dormido, pero mañana, pero pasado, híjole, tengo muchas cosas que hacer. No, dice que muy de mañana. Yo creo que ni durmió pensando en que iba a sacrificar a su hijo. No sé quién dormiría, pero yo creo que él ni durmió, y entonces pues aprovechando la desvelada, pues se paró muy de mañana y preparó todo y se fue. Entonces, el primer principio de la fe es que la fe implica obediencia. Él no solo le dijo al muchacho, no le dijo a sus criados: yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros, sino que lo hizo. No fue como que: sí voy, ahorita vamos. Como el chavo, ¿no? Sí voy. No, dice que él les dijo: espérenme aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, aquí vemos que él lo hizo. No trató de
de cuestionar a Dios, porque no se trata de que digas que crees en Dios, sino que lo obedezcas y que no lo cuestiones. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no mejor aquel? Hasta Moisés, ¿no? Otro que hable mejor que yo. ¿O por qué así? Es que, sí quiero esto, pero así no. O sea, que me hagan pompa y todo. O sea, ¿cómo así? No. O porque es que tanto tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo se tiene uno que esperar? Ya me harté, ya quiero salir de esto, ¿verdad? Y entonces Abraham no dijo nada de eso. Él dijo, sobres. Si él me dijo que así ha de ser. También notamos cómo cuando estamos en un proceso, si obedecemos a Dios es más rápido que si estamos queriendo argumentar y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, pues la obediencia también nos da eficacia. Salimos rápido, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuestionamos o obedecemos? Muchas veces cuestionamos. Entonces, si no estamos recibiendo las promesas, quizás sea porque estamos detenidos cuestionando. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Entonces, no. Abraham nos enseña entonces que la fe implica obediencia. Otro aspecto de la fe es que, otro principio, de la fe es que la fe implica aplicar lo que sé. O sea, Dios no te va a venir a pedir lo que no sabes. Lo que sabes es lo que Él te va a decir. A ver, ¿ya aprendiste? Órale. Entonces, Abraham no criticó la orden de Dios. O sea, no dijo, ¿me sacas de Ur de los Caldeos, donde ofrecían sacrificios para traerme acá y pedirme otro sacrificio? O sea, ¿de qué se trata, Señor? Porque somos bien buenos para argumentar cosas, ¿verdad? Pero no dice nada de eso. Dice en Hebreos que él lo hizo sabiendo que Dios le dio una promesa y que aún de los muertos levantaría a su hijo para cumplir con lo que él prometió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Aplica lo que sabe acerca de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Dudamos de Dios. ¿Será que me escucha? ¿Será que sí va a hacer algo? ¿Será que voy a salir de esta? ¿Verdad? A veces, Señor, pero, es que no sé. A veces hacemos cosas que van en contra de la palabra, a pesar de que ya sabemos. Porque déjeme decirle una cosa, tenemos un Dios que es práctico. Y aprovechando que está llevando el discipulado, hermana, seguramente va a ser probada en esas cosas que usted está aprendiendo, porque Dios es práctico. Entonces, necesitamos aprender y después aplicar lo que sabemos, ¿verdad? Porque siempre va a haber ese periodo de prueba, ¿ok? Entonces, 3, la fe implica enseñar acerca de mi convicción. Yo tengo una convicción, ahora me toca enseñarlo. Fíjese, Abraham no dudó al responder a su hijo cuando le dice, oye, papá, ya tenemos todo, la madera, el lugar, ya vamos para allá y todo. Pues yo no veo el cordero. ¿Y qué le dice? No te preocupes, mijo. Dios se proveerá de un cordero. Vente. No te detengas, no tengas miedo, no te acobardes. Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué pasó cuando Abraham empieza a atar al niño? La Biblia no dice que Isaac se resistiera, porque es mi hipótesis, hermano, mi hipótesis, que Abraham le estaba diciendo a su hijo, no te acobardes, hijo, Dios es bueno. Y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y si lo mejor para ti es que tú mueras, no te preocupes, Él te va a levantar. Porque así como Él me prometió que yo tendría un hijo en mi vejez, y a pesar de la esterilidad de tu madre, y tú estás aquí, tú eres mi mayor testigo, ahora te toca a ti. Yo creí, ¿tú crees? Órale, mijo. Y para mí, hermano, eso fue, wow, no era la prueba de Abraham, era la prueba de Isaac. Su papá ya había creído, pero Isaac no.
Isaac todavía, ¿qué está pasando, doctor García? Y dice que su papá le dice, no te preocupes, hijo, Dios se proveerá. Y entonces, ahí podemos ver cómo este hijo, al igual que el padre, estuvo dispuesto a aventarse. Amén. Él no dejó no se opuso a que lo pusieran en el altar. Él se dejó. No se resistió, no dudó, no se echó para atrás. Era su turno de creer en la promesa. Era su promesa. ¿Por qué? Porque su papá le dijo, así como Dios me prometió que yo tendría un hijo, también me dijo que de ti vendrían naciones. Así que es tu turno de creer, hijo. De ti van a venir naciones. ¿Lo crees? Acuéstate aquí. Él lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Y lo convenció de su convicción. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Cuál es tu convicción? Porque aquí nosotros podemos ver qué maestro de fe tenía Isaac como padre. Uno que le enseña, uno que no estaba justificando. Es que Dios debe estar ocupado, hijo. Ahorita vemos qué hacemos. Dios debe estar haciendo algo importante. Ahorita nosotros vemos cómo nos las arreglamos. O no te preocupes, es que Dios ya no hace los milagros porque ahora eso, ¿no? Dios ya no hace milagros como antes, por eso ya tenemos la ciencia. Por eso ya tenemos esto, por eso ya... ¿Será por la falta de fe? ¿O porque Dios ya no hace milagros? Es la falta de fe. Entonces, Dios no necesita que nosotros lo justifiquemos. Es que a lo mejor Dios quería hacer otra cosa, porque a veces no sabemos ni qué decir a nuestros hijos cuando estamos pasando una situación. ¿Pero esto por qué? No sé, hijo. No tengo todas las respuestas. Yo se lo he dicho a mis hijos cuando me han preguntado. No tengo todas las respuestas, hijo. Lo que sí sé es que Dios es bueno y Él sabe por qué hace las cosas. Después vamos a ver. En este momento tal vez no vamos a ver nada y tal vez te duele y tal vez sufres. Pero más adelante vamos a ver para qué Dios lo quería hacer. Porque Él sabe lo que hace, Él es soberano y Él es bueno. Entonces te toca mostrar y convencer a otro, en este caso a tus generaciones, enseñarles acerca de tu convicción. Eso hizo Abraham, amén. Necesitamos entonces enseñarles. Lo hizo conmigo, lo hará contigo. Yo creí, te toca a ti. ¿Vas a creer? ¿Te vas a aventar? ¡Wow! Así es, con esa misma fe de Abraham, esa que Abraham tenía, él la heredó a Isaac. ¿Y entonces qué pasó? Que Isaac heredó la promesa de tener esas naciones que vinieron de él y aún reyes vinieron de él. Las promesas, hermano, no son solo para ustedes, son para sus hijos, son para sus generaciones. ¿Pero qué debemos de hacer? 1, la fe implica obediencia. 2, implica aplicar lo que sé, implica enseñar mi convicción. Amén. Pero nosotros a veces desobedecemos y lo que debemos de hacer es obedecer, aplicar, enseñar. Amén. Enseñar desde la experiencia, no desde la teoría. Es que la Biblia dice, ¿dónde dice? A veces no te sabes todos los textos, pero ¿qué sí tienes seguro? ¿Qué sí es palpable? Lo que hizo conmigo. Eso te lo puedo decir, no lo tengo que leer. Pero cuando, déjale, llamo al pastor a ver dónde estaba ese texto que dice, cómo decía. Oye, no, sí me convenciste, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Experiencia. Y para esa experiencia vamos a pasar por situaciones difíciles, pero eso nos va a hacer enseñar con una convicción, enseñar esa convicción, amén. Si Abraham no hubiera aplicado esos principios, no podría enseñarle a su hijo a obedecer y decirle, te toca a ti. ¿Ya estás listo para heredar las promesas y compartirlas con tus generaciones? Porque solo con fe y paciencia se heredan las promesas. Y si vamos a hablar de paciencia, ¿a quién cree que voy a usar de ejemplo de paciencia?
Paciencia, paciencia. Está en Génesis, ¿no? Capítulo 6, ¿no? Vamos a hablar de Noé. Sabemos su historia. Dios ve con gracia que solo su generación era perfecta y lo manda a construir un arca. Algunos interpretan que los años que él se tardó en hacer esa arca fueron 120 años. Otros dicen que no fueron 120 años los que se tardó en el arca, sino que es el tiempo que Dios determinó darle de vida al hombre. Son teorías. Pero si pensamos que se tardaron 120 años una familia en hacer una gran arca para todos los animales y para ellos, vamos a pensar que esa teoría es cierta y que usted se imagina 120 años trabajando en un arca. Si solamente él y su familia estaban trabajando en esa arca, bien podría ser que sí se tardaron ese tiempo, ¿no? Porque era demasiado trabajo para una sola familia. Ahora, no solo ese tiempo nos habla de su paciencia. O sea, porque en estar trabajando, si hubieran sido 120 años, no solo eso nos habla de paciencia en Noé. Aún esperar un diluvio cuando él nunca había visto llover, esa es otra cosa, ¿no? ¿Diluvio? ¿Qué es eso? Nunca había llovido en la tierra. Entonces, eso no es todo. El tiempo en el arca. Vamos por favor a Génesis 7:6. Vamos a leer el 6, el 12, del 13 al 16 y del 18 al 21. Dice, Génesis 7:12, 7:6, perdónenme, 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos? 600 años. Después dice el 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Y el sabiondo va a decir, 40 días y 40 noches. Pero no. Ese fue el tiempo del diluvio. Fíjese, el 8:13 al 16, por favor. Dice, 8 del 13 al 16, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Cuántos años dice aquí? En el año 601 de Noé. ¿Cuánto tiempo ya pasó ahí? 1 año. Luego dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. No es cierto, me salté. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. 1 año y días, eso es paciencia, estar metido en el arca con todos los animales. Hermano, ¿usted cree que esos animales no se hacían del baño? ¿No hacían ruido? ¿No se enojaban uno con el otro y se empezaban a agarrar? Eso es paciencia. Entonces vemos que, por si fuera poco, después de 1 año y fracción, fíjese, años de trabajo en el arca. Y él esperó todavía, dice la Escritura, que ya estaba seca la tierra. Pero Noé no se movió de ahí hasta que Dios le dice, sal. Me impresionó ese versículo porque es en el 15 y 16. El 15 dice, 8:15. Entonces habló Dios, 14, perdónenme. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, ya estaba seca. Pero él no se salió del arca.
Noé no se salió hasta que Dios le dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo. Entonces ahí vemos cómo Noé no se salió. Dice que era el primer día del primer mes. En el día primero del primer mes, dice, las aguas se secaron. Y quita Noé la cubierta, mira que está seco, pero se queda ahí. Y entonces al mes segundo, ya en el día 27, ya está seco, Noé, salte, córrele, ya se acabó el tiempo. Y Noé, quieto. Y entonces dice que Dios le habla y le dice, salte. Entonces Noé se sale, eso es paciencia. ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación y no estamos viendo la luz? O sea, ya queremos ver la luz para salir corriendo. Pero no. Oye, ya estaba un año ahí aguantando a los animales, el olor, las peleas tal vez entre ellos mismos del estrés. ¿Cómo se pusieron las cosas ahora en la pandemia? ¿Cuántos divorcios? Porque no estaban acostumbrados a estar con el marido. No estaban acostumbrados a estar todo el día con los hijos. A lo mejor con uno, ¿no? Y como iban en diferentes horarios a la escuela, bueno, ya se la campachaneaba uno, ¿no? Pero todos juntos, en la misma casa, todos los días, no. Imagínense, así estuvo Noé. Con toda su familia, con todos los animales, con todo el aroma. Y bueno, dice que él no sale corriendo. Él se espera a que Dios le diga, o sea, Noé se esperó otra vez otros 57 días, por si fuera poco. O sea, ya había pasado un año. Y todavía se esperó otros 57 hasta que Dios dijo, ya Noé, ya te puedes salir. Entonces, no se movió hasta que Dios le dijo, baja. Eso es trabajar con amor y con paciencia. Eso es amor y paciencia. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué digo amor? Génesis 8, 18 al 21 dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces, o sea, imagínense, 121 años y 57 días, Noé ahí metido, trabajando en el arca. Y luego, o sea, vemos que él salió todavía con ganas de ofrecer holocausto. O sea, no, tuve que estar aguantando a toda esta gente, todos estos animales, guácala, o sea, voy a irme de vacaciones. No, él salió a ofrecer holocausto a Jehová y de buena gana, porque dice que Dios percibió un olor grato. Y entonces vemos ahí como este maestro de paciencia, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuánto llevas sirviendo a Dios? Ahora quiero preguntarte, ¿con cuánto amor lo sigues haciendo? ¿Tienes cada día ganas de ofrecer holocausto o estás harto? Y ya no oras, y ya no lees, y ya no buscas. ¿Ya te cansaste? ¿Cómo vas a heredar las promesas? La paciencia es clave para ello. Y la paciencia también tiene algunos principios que nos enseña Noé. La paciencia implica trabajo. Noé no se sentó. Él se puso a trabajar arduamente. ¿Usted se imagina una arca mal hecha? O sea, no iba a aguantar un año en el agua. Se iba a inflar la madera, o hoyos, o el mismo peso, y la madera mojada y toda la cosa. Por eso la tenía que calafatear bien, porque mal hecha no aguantaría. Y dice la palabra que hizo todo como Dios le dijo, al pie de la letra. De hecho, se han encontrado restos del arca en nuestros días. Se dice que un grupo de expertos de nacionalidad
china y turca localizó bajo la nieve una estructura de madera antigua en el monte Ararat, que afirman que fue construido unos 2800 años antes de Cristo, que es la época en que se presume que el arca habría navegado. No es 100% que sea el arca, pero sí pensamos que lo es un 99.9%, explicó uno de los miembros del grupo, Yanbing Singh, a la agencia turca Anadolu. La estructura del barco dice que tiene muchos compartimentos y eso les señala que pueden ser los espacios donde se ubicaban los animales, agregaron ellos. Y en los patrimonios de la humanidad, un grupo argumenta que hubo un descubrimiento de madera también ahí en el Ararat y apoya la teoría de que se trata del arca porque ahí no crecen árboles y tampoco hay vida. Nunca han encontrado presencia humana en esa región porque está a más de 3.500 metros de altura. Entonces, se cree que está exhibido en Hong Kong un pedazo de madera de ahí del arca. ¿Por qué le digo eso? Porque en nuestros días se puede corroborar que lo que dice la Biblia es real. Entonces, Noé no hizo cualquier cosa. 2800 años antes de Cristo y la madera sigue ahí. No inventes. Sí hizo buena chamba. Sí lo hizo bien, ¿no? Entonces, la paciencia implica trabajo, pero trabajo bien hecho, con amor. Amén. La paciencia también implica presión. Es decir, él no solo estaba trabajando bajo la presión de dónde iba a poner semejante arca. Imagínense de qué tamaño era. ¿Y los vecinos cómo se pondrían? Usted pone su carro ahí con el vecino y está a la puerta que le quite el carro. O sea, imagínense entonces cómo le hizo Noé para poner esa arquísima. ¿O de dónde salió tanto material? ¿O qué días debía de trabajar Noé en el arca? ¿O todos los días era para el arca y su familia de qué vivía o cómo? O sea, era una presión. Tenía que estar haciendo el trabajo y tenía que cumplir con su familia y tenía que cumplir con sus vecinos para no molestarlos por el arca que estaba ahí construyendo. Entonces, si los demás no querían participar, si sus hijos no querían, o si el pueblo se burlaba de él y tú estás loco, ¿ya cuántos años llevas ahí? Y sigues tú que el diluvio, ¿cuál diluvio? Estás mal, estás bien tocadiscos, ¿verdad? O si él mismo se cuestionaba de repente, oye, ¿pero qué es llover? ¿Qué es diluvio? O sea, eso es presión. No la presión solamente de la gente, no la presión solo de tu familia, sino aún lo mismo, o sea, tus propios cuestionamientos de decir, ¿y eso qué es? Que alguien me explique, ¿verdad? Entonces, eso es presión. Pero tal vez él tenía todo en contra. Y eso es presión. ¿Y uno de nosotros qué hacemos cuando vemos todo en contra? Porque, hermano, cuando uno ve todo en contra, decimos, eso no es de Dios. Si fuera de Dios, todo estaría allá, ¿cómo se dice? A pedir de boca. Estaría manos llenas, tendría todo el dinero, yo tendría mi familia estaría bien, mi trabajo estaría bien, mi salud estaría bien, y nosotros nos hacemos nuestras ideas, ¿no? Y a veces, como decimos, es que esto no es de Dios, queremos abandonar, queremos, renunciar, desmayar. Por ejemplo, si venimos y, nada más vino la hermana. No, hermana, regrésese para su casa. Pues si nada más son ustedes. No. Y el manjar que Dios preparó para nosotros, ¿por qué no lo hemos de comer? Si los demás no quisieron, pues no lo vamos a echar. Amén. Todo ese manjar nos tocó a nosotros. Y así nos pasó con los jóvenes.
Nos tocó un manjar. Y a veces, hermano, vemos las cosas en contra. Y es que no vienen. Es que no vinieron a lo de matrimonio, no vinieron a lo de jóvenes, no están leyendo, no están orando, no vienen al ayuno, no mandan el weekly tip. No, ya hay que abandonar. No, hermano, debemos seguir trabajando con paciencia y con amor porque es para Él. Amén. No vamos a abandonar a pesar de la presión, porque esa presión nos hace querer abandonar, desmayar o incumplir con el llamado que tenemos. Amén. Entonces, bueno, vemos que la paciencia implica trabajo y presión. Y no solo eso, implica esperar bajo esa presión, esperar bajo esas condiciones, bajo la condición del trabajo y la presión. Y todavía, espérate ahí. O sea, ya trabajando, bien presionado y todavía, y espérate. Y uno dice, espérate tú, Señor. Entonces, Noé, a pesar de todo, no se desanimó, porque no salió del arca todo desanimado. Nada más mi familia se salvó. Imagínense que hubiera salido así. No. Pero no, él dice que todavía salió y dijo, holocausto para el Señor, vamos a agarrar de los animales limpios y órale, ¿no? Entonces ofreció ese holocausto grato a Dios sin importarle la espera. A él le importaba la promesa. Pero ¿qué pasa con nosotros? Se nos olvida la promesa cuando estamos en la espera. Pero fíjese, Dios promete algo importante. Cuando ve que, dice que él percibió un olor fragante, grato, y entonces le dice, no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el designio del corazón del hombre es de continuo el mal, pero yo no lo voy a volver a maldecir. ¿Sabe qué pasó en ese momento? La consecuencia de Adán fue quitada. Cuando Adán pecó, Génesis 3:17, le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta ahí, hasta la generación de Noé, llegó la maldición de la tierra. Jamás Dios volvió a maldecir la tierra. No solamente recibió una promesa, también quitó una maldición. ¿Qué maldición hay en tu vida? ¿Qué maldición hay en tu familia? Tú la puedes quitar con tu paciencia y con tu fe. Se heredan las promesas. Amén. Al decir, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, siendo Noé el primero en heredar esa promesa de salvación, vemos pues entonces cómo con fe y con paciencia podemos heredar las promesas. Sigamos el ejemplo de estos maestros de fe y de paciencia. Póngase sobre sus pies, por favor. Porque nosotros vemos que no solamente ellos heredaron la promesa, sino que también la heredaron sus hijos. ¿Dios te ha prometido algo? Pues con fe y con paciencia. Cuando yo leí yo vi en Abraham algo que yo nunca había visto, yo vi en Isaac algo que no había visto. Cuando yo leo lo del Noé también, no lo había visto. Y cuando lo veo digo, no te pases. Eso es paciencia, estar bajo presión, en un gran problema, en un gran apuro y aún así tener ganas de adorar. Aún así salir y ofrecer holocausto, aún así decir gracias, papá. Eso es amor a la obra. Y fue solamente él y su familia. No era una iglesia de miles. ¿Y qué pasa con nosotros?
Viene solo nuestra familia y ¿qué decimos? No, pues ya hay que cerrar la iglesia. Ellos también van a heredar las promesas, pero yo tengo que ser paciente, yo debo de tener esa fe, porque hoy hemos aprendido que es con fe y con paciencia, pero es con una fe que no cuestiona, una fe que no critica, una fe que no justifica, sino más bien es una fe que obedece, una fe que aplica y una fe que enseña. Amén. Pero también entendimos hoy que las promesas se heredan con paciencia, una paciencia que implica trabajo, presión y espera bajo esas condiciones. Así que si estás esperando y estás bajo presión y estás trabajando, más bien espera la promesa porque la vas a recibir. Amén. Ten por seguro que tus promesas las heredarás tú, pero va a ser la herencia de tus generaciones. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu gran fidelidad. Gracias porque lo que tú haces con nosotros es un privilegio. Y puede que hoy no veamos naciones, pero las veremos, porque con fe y con paciencia se heredan las promesas. Y eso nos habla, Dios, de trabajar en tu obra con amor, de poder estar preparados para el momento en el que tú nos des esa promesa, que nuestra esperanza no se acabe, que no nos cansemos en la espera, sino que podamos seguir adelante, sabiendo que la promesa está ahí tras la espera, tras esperar en ti. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Yo te pido en esta noche